vamos con nuestro Facebook Live, pero no hay tiempo que perder. Aquí está nuestro invitado del día de hoy, el doctor Eduard Torres. Un luchador social que ha estado al lado de las causas del magisterio. Nuestro colega Eduard Torres, un placer inmenso tenerlos y compartir. Está nuestro compañero Eduard Torres Ruiz Díaz, un defensor de la educación pública, quien tiene un análisis muy profundo de la calidad y de educativa en el departamento de Magdalena. Agradecido por la invitación que de parte de Dumac nos han hecho. Bueno, entonces educación en Magdalena, la década perdida. El año anterior, el promedio general del departamento del Magdalena, el puntaje promedio estuvo en 214 puntos, bajó 5 puntos respecto al promedio que se tuvo en el año 2018. Es decir que en el 2019 continuó la tendencia de ir en caída libre y ocupando los últimos lugares a nivel de la nación. Bueno, entonces tenemos que en términos generales, entre el año 2014 y 2019 disminuyó el promedio de todas las instituciones educativas públicas de el Magdalena. Solamente los privados incrementaron su promedio. En color azul están los resultados, los promedios del año 2014 y en color morado los del año 2019. Entonces, en Santa Marta Público cayó el promedio del año 2014 al 2019, Ciénaga y el Magdalena en general. El que más cae es el de Ciénaga, ¿no? Que cae 3 puntos, 3 centésimas. El indicador, cabe resaltar, ¿no? La caída del público del Magdalena, ¿no? De 59 a 57. Es decir, que en 7 años, en lugar de mejorar, nuestras instituciones públicas lo que hicieron fue disminuir sus promedios en la presentación de pruebas saber de grado 11. Este es el mismo anterior, pero a este le anexamos el comportamiento de otras entidades territoriales para compararlas, ¿no? Entonces, si nosotros podemos comenzar diciendo que la caída en los promedios del 2014 al 2019 no solamente fue del departamento del Magdalena. El público nacional también cayó en promedio 2 puntos. Bajaron 65 a 64, lo cual muestra de alguna manera pues el fracaso que ha sido la implementación de las políticas educativas no solamente en el departamento del Magdalena, sino también a nivel nacional. Sin embargo, pues si lo comparamos con otras entidades, vemos que hay entidades territoriales que mejoraron, se resalta mucho su mejoramiento, ¿no? Por ejemplo, tomamos entidades como Valledupar, Montería, una que es referente a nivel nacional, ¿no? Y es Florida Blanca. Florida Blanca incrementó digamos, su resultado de 0,70 a 73, de 70 a 73, perdón, un mejoramiento de 4 puntos, es de lo más alto que se obtuvo en estos 6 años. Entonces, hay entidades que pues siguen teniendo muy buenos resultados, pero a nivel nacional y a nivel departamental definitivamente tuvimos la caída en los promedios. Este cuadro también nos sirve para mostrar lo bajo que están los promedios en el departamento del Magdalena respecto al nivel nacional y a otras entidades, ¿no? Vemos entonces cómo mientras en Magdalena el promedio del público en 2019 está en 57, el promedio nacional lo tenemos en 64, estamos 7 puntos por debajo, 7 centésimas por debajo del promedio nacional. Y créame que en un lapso de tiempo como este que estamos observando, subir 2 o 3 punticos es bastante heroico. En el transcurso miren que es Florida Blanca, que es uno de los casos más exitosos a nivel nacional, no el más exitoso, pero de los más exitosos, con todo el esfuerzo y los buenos resultados, el promedio solamente avanzó 3 puntos. Entonces de ahí podemos ver lo tan lejos que estamos, porque estamos 7 puntos por debajo del promedio nacional. Entonces esas entidades que están muy bien, como Florida Blanca, miren que tienen un promedio de 73, frente al caso de Magdalena Público, que está en 57, el caso de Ciénaga Público, que está en 56, y Santa Marta Público, que está en 62. Resaltar resultados, por ejemplo, el caso de Montería, ¿no? Montería en privado está en 77. Valledupar también tiene un buen sector privado en los colegios con promedios de 73. Entonces, en conclusión, los públicos del Magdalena siguen teniendo los puntajes más bajos del país. Inclusive los privados del Magdalena, a pesar de que están menos alejados de los promedios nacionales, obtienen menores promedios y aunque mejoraron, lo hicieron en menor medida que los privados del nivel nacional. Entonces los resultados no nos acompañan definitivamente, siguen los malos resultados. Esta es otra gráfica muy interesante y nos ayuda a medir qué tanto se ha aumentado o disminuido la brecha entre el privado y el público, ¿no? Voy a comenzar por la derecha, ¿no? Florida Blanca en el año 2014, la distancia que había del público al privado era el 10% del puntaje y se disminuyó 7 años después
a 8%. Es decir, ha disminuido la brecha, la diferencia entre el público y el privado en favor del público. Eso pasó en Florida Blanca, ¿no? Pero vemos el caso de nosotros acá en el Magdalena, vemos cómo en cambio se ha incrementado la diferencia entre el público y el privado. Vemos cómo en Magdalena en el año 2009 la diferencia era de 9% y en este momento, 7 años después, casi que se ha duplicado, está en 16%. La distancia entre el puntaje promedio del público y el privado. Se ha aumentado la brecha, se han alejado mucho más los privados de los resultados del sector público que han ido a la caída, ¿no? Vemos también que en Santa Marta se incrementó de 11 a 13 y en Ciénaga de 8 a 13. Y en otros municipios, ¿no? Como el caso de Valledupar, solamente aumentó la distancia, también hubo un incremento, pero del 9 al 11% solamente, o sea, 2 punticos apenas. Entonces, conclusión, en el departamento del Magdalena, Ciénaga y Santa Marta se aumentó la brecha de calidad entre el público y el privado y respecto a otras entidades. Y esto, amigos, en términos generales, incide mucho en lo que tiene que ver con la desigualdad. Estas son, que es la clasificación por rangos de resultados. Van a observar ustedes cómo en este, que es el de los públicos, aquí aparecen los 5 niveles en los cuales se clasifican de acuerdo a los rangos de puntaje los establecimientos educativos. Entonces, el más alto de todos es el A+, está en color verde. En la parte de arriba vemos el gráfico, cómo era la distribución para cada una de las entidades territoriales certificadas de los establecimientos educativos. Entonces, pongamos un ejemplo. Miren ustedes cómo en el caso de Santa Marta, en el año 2014, el 54% de los establecimientos educativos estaban en el nivel más bajo de los rangos de calificación de las pruebas Saber 11, que era la D, ¿okay? Que está en color rojo. Y vemos cómo el que le sigue es el nivel C, 30 puntos más o menos. Y miren que tiene 0% de instituciones educativas ubicadas en los niveles A y A+. Ese era el caso de Santa Marta en el año de 2014. Miren abajo, en la gráfica que está bajito ahí mismo, lo muestra, año 2019, cómo se mantuvo casi que inmodificable en 7 años la distribución. Lo único fue que aumentó el 2% de los establecimientos educativos lograron ingresar a la calificación A+, pero no es muy resaltable. Entonces miren ustedes cómo los 3 primeros, que son los del departamento del Magdalena, predomina el color rojo. Gravísimo el caso de Ciénaga, ¿no? Que pasó de tener el 82% de sus establecimientos educativos en el nivel más bajo de calificación, es decir, en el nivel D, pasó al 92%. Es decir, que hoy en día, en el 2019, más colegios estaban en el último nivel que lo que estaban hace 7 años. Eso habla a las claras y va de la mano con los bajos promedios que venía arrojando Ciénaga. En el caso del Magdalena, pues la situación tampoco es la mejor. En el caso, hablamos de los 28 municipios, ¿verdad? 89% de establecimientos educativos estaban en el nivel D. Y en el 2019, 7 años después, el 90%, es decir, ha permanecido casi que inamovible. Miren que la gráfica permanece igual. Miren, por ejemplo, vamos a saltar y miren que en cambio las otras instituciones, ¿no? El promedio nacional, Barranquilla, Valledupar, Montería, muestran cómo, por ejemplo, el caso de Montería disminuyó sus instituciones en nivel D del 23% al 17%. Por ejemplo, el caso de Barranquilla y Valledupar, que de tener 0% en el nivel A+, lo aumentaron a 7%, e inclusive Barranquilla hoy en día tiene casi el 20% en nivel A y A+, que no tenía ninguno hace 7 años. El caso de Florida Blanca no tenía en D en el año 2014, pero miren que ha aumentado la participación del 19% de A y A+, lo aumentó a un 70%. Entonces, en Magdalena y Ciénaga, entre 2014 y 2019, pues aumentó el porcentaje de instituciones educativas públicas en el nivel más bajo, mientras otras entidades pues mejoran ostensiblemente. Y aquí vamos a ver los privados. Miren cómo cambian los colorcitos, ¿eh? Pero observen ustedes cómo en el año 2014, y yo inicio nuevamente por Florida Blanca, ¿no? Que es el que está a su derecha, ya tenía el 52% en A+. Miren cómo hoy en día lo ha aumentado al 65%. Ciénaga, que como disminuyeron a la izquierda, el segundo porcentaje de instituciones educativas en nivel D, lo disminuyeron del 18 al 11% y aumentaron de 0 a 11% las instituciones educativas privadas en nivel A+. Miren cómo en el caso a su izquierda, los colegios privados de Santa Marta, pues mantienen casi que inamovibles, ¿no? No ha habido mayor cambio. Colegios privados del departamento del Magdalena, que no son muchos, son aproximadamente unos 8 o 10, de los cuales se sacan los datos, ha mejorado. Miren cómo aumentó al 27, al 22% los colegios educativos privados que están en nivel A+. Esos creo que son los que están ubicados en el municipio del Banco. Valga aclarar, el Instituto Marlian y el Instituto el Colegio Happy World han obtenido en los últimos años, son los que han aportado al incremento del mejoramiento de los privados en
el departamento del Magdalena, de los 28 municipios. Y toco esos dos casos porque yo creo que uno de los aportes que podemos hacer es cómo empezamos de alguna manera a acercarnos mucho más a esos modelos que han dado resultados. Por ejemplo, el caso de los colegios privados del banco, los docentes que están en el sector privado que obtienen esos buenos resultados, hacen parte de los colegios públicos que obtienen los malos resultados en la gráfica que vimos anteriormente. Entonces, conclusión de esta diapositiva, pues aunque entre 2014 y 2019 presentan mejoría, las instituciones educativas privadas del Magdalena aún siguen estando por debajo de la dinámica de mejoramiento de otras entidades y del promedio nacional. El color verde y el color marroncito es mucho mayor en las otras entidades que estamos analizando respecto a las que aparecen aquí en el departamento del Magdalena, sobre todo Ciénaga. Y bueno, ya para hacer la conclusión, ¿no? ¿A quién afecta estos malos resultados? Pues sin duda, en términos generales, se afecta el capital humano del departamento. Me quiero detener un poquito en el árbol, ¿no? Y en nuestros niños y niñas, ¿no? Que es la población más vulnerable y que se ve afectada por estos malos resultados. Le ha tocado a la Universidad Magdalena incrementar los incentivos y los cupos exclusivos para estudiantes del departamento, por ejemplo, con el programa Talento Magdalena, del cual tengo la fortuna de haber presentado la ordenanza que le dio vida a ese programa de Talento Magdalena, con el incremento de la estampilla. Le ha tocado a la Universidad del Magdalena incrementar los cupos exclusivos para el departamento del Magdalena. ¿Por qué? Porque la competitividad de los resultados de nuestros estudiantes, especialmente en los colegios públicos, no les da para competir en los exámenes de admisión, más ahora que es con prueba saber, con los estudiantes de otros departamentos. Otra pregunta, ¿será un problema de recursos? Hagamos un comparativo, ¿no? Ahí ven ustedes, en esa diapositiva podemos ver lo que son la asignación por estudiantes del Sistema General de Participaciones para el año 2020 por entidades territoriales. Y sin embargo, observen ustedes que estamos dentro de los promedios. Por ejemplo, en el caso Ciénaga es la que más recursos recibe, ¿no? En este sentido, está alrededor de los un poco más de 3.200.000 pesos en promedio de asignación por estudiante, la tipología para el año 2020. Inclusive recibe más recursos que otras entidades que presentan mejores resultados. Y Magdalena y Santa Marta están dentro de los promedios. Inclusive Magdalena recibe muy parecido a lo que recibe Florida Blanca, ¿no? Florida Blanca está recibiendo en urbano 2.437.000, mientras Magdalena recibe 2.420.000, es decir, muy parecido, pero los resultados son completamente distintos. Entonces, ¿es un tema de recursos? Pues en términos comparativos nos muestra que no, porque estamos recibiendo la misma asignación por estudiante y hasta más que otras entidades que obtienen mejores resultados que nosotros. Una tercera pregunta, ¿no? ¿Será que estos malos resultados del Magdalena son un problema de infraestructura y dotación? Siempre será necesario tener una mejor infraestructura, obviamente, y eso va a incidir en el resultado de la calidad educativa. Sin embargo, quienes conocemos los colegios del departamento y lo hemos recorrido y hacemos el comparativo, observamos que inclusive las instituciones educativas públicas, muchas de ellas, no todas, tienen mejores infraestructuras, condiciones de infraestructura y de dotación que los colegios privados. Por lo menos en el caso del banco, los colegios públicos nuestros tienen mejores condiciones de dotación y de infraestructura que los dos colegios privados que hay. Sin embargo, los privados arrojan mejores resultados. ¿Será un problema de capital humano? Y bueno, cuando digo capital humano me refiero al tema docente, ¿no? Y ya lo habíamos notado hace un momento, cómo los colegios privados nuestros del departamento obtienen buenos resultados con los mismos docentes que trabajan en el sector público. ¿Por qué en los unos sí se da y en los otros no se ha podido consolidar? Bueno, el dedo en la llaga, ¿no? Que será un problema administrativo, porque aquí es donde entran precisamente nuestro gobernante en el tema administrativo, ¿no? Entonces sí vale la pena tocar algunos temas. Lo primero, yo que tuve la oportunidad de estar en la asamblea todos estos años, pues que me dediqué bastante al tema educativo, tuve la oportunidad de ver cómo a nivel directivo en el departamento, inclusive cuando hablo de nivel directivo nos referimos a la parte de los rectores para los establecimientos educativos y para las secretarías de educación, ¿no? Los gobiernos departamentales y municipales. Y vemos cómo estas entidades son bastante renuentes a trabajar el tema de la cultura de resultados, es decir, la gestión orientada a resultados. Cuando dimos debates en la asamblea nos dábamos cuenta que cuando presentábamos los indicadores, esto que ustedes están viendo el día de hoy, casi siempre la reacción de las secretarías de educación era a la defensiva. O sea, más o menos su posición era que sacar estos indicadores era atacar al gobierno departamental, se le daba un tinte no político, porque esto es política pública, ¿no? Sí, pero sí se le da un tinte politiquero. Entonces existe una prevención, una falta de cultura de nuestros funcionarios en la gestión orientada a resultados. Se necesita que esos funcionarios bajen mucho más la prevención, inclusive los rectores, ¿no? A la hora de hacer las evaluaciones de su propia gestión,
pues no debemos tenerle miedo a los números. Esto muestra también que ha habido un fracaso en ciertas estrategias, por ejemplo, el tema de las pruebas pre-IFE que realizó la gobernación del Magdalena, el programa Ciclón, que en última lo que buscaba era el mejoramiento de la capacidad de los estudiantes. Se demostró con estos resultados que no tuvo ningún tipo de impacto y que fue un completo fracaso, unos recursos que pues no tuvieron el resultado, porque las cifras así lo están mostrando, y yo creo que vamos estando de acuerdo que sí estamos en la década perdida, ¿verdad? Lo mismo que los pre-IFE que se realizaron, que no se trata, yo que tuve la oportunidad de estar, normalmente se preocupaban era por mandar unos folletos y que los estudiantes los llenasen. No, tiene que ser muchísimo más formativo, y eso hay que copiarlo un poco. Es una de las estrategias que implementa el sector privado. Los colegios del sector privado del grado 9, 10 y 11 empiezan a tratar de cerrar las brechas entre los estudiantes, y las pruebas pre-IFE que ellos hacen se convierten casi que en una estrategia de formación integral, no simplemente un diagnóstico de cómo está el estudiante, que son las pruebas IFE, las famosas IFE que se hacen de manera masiva en los colegios públicos del departamento del Magdalena. Entonces, el tema de asignación de docentes durante estos años, yo pienso que estos resultados que vemos en esta década perdida, de alguna manera es el reflejo de esas falencias que vivimos del año 2000 al año 2010. Yo creo que ustedes recuerdan los estudiantes que se graduaron en esos años, que estaban en los grados inferiores, carecían de docentes de inglés, de matemáticas. Todo esto que toqué aquí tiene que ver con la respuesta a ese interrogante, ¿no? Que sí tiene mucho que ver con problemas administrativos atinentes a las secretarías de educación, los gobernadores, los alcaldes y los rectores. La penúltima conclusión será un problema de control político. Vemos cómo en términos generales los diputados y los concejales pues casi no se meten en este tema de hacerle control político de esta manera, con los indicadores y eso pues quita una gran oportunidad. Se cree que si el concejal o el diputado hacen un reclamo, hacen una observación sobre estos temas o un aporte, está, entre comillas, atacando al gobierno, ¿no? Entonces, esa falta de cultura en el gobierno que existe afecta mucho esa labor de control político que está haciendo mucha, pero muchísima falta. Entonces, ellos deben involucrarse muchísimo más. Y recuerden, quienes estamos en las corporaciones, cuando hacemos debates no es que estemos peleando, no, eso no es peleas, son debates sustentados como lo hacen en el Congreso de la República. Si hoy en día estamos a puertas de que se cambie la ley 100 y otras leyes que nos están afectando, ¿verdad? Es porque se hacen los debates por parte de algunos congresistas. Entonces es la labor y es para la que nos eligen a nosotros. Y pues yo pienso que es un actor que debe sumarse al control de la educación. Y los otros actores, yo creo que parte de la gran diferencia que hay entre los buenos resultados que obtiene el sector privado y los malos resultados que obtiene el sector público es cómo se involucra el papá del sector privado en la educación de sus estudiantes. Yo que tuve la oportunidad de ser director de grupo en un colegio público, me daba cuenta, ¿no?, que el nivel de asistencia a las reuniones de los padres de familia no superaba el 60%. Y los que asistían eran precisamente los padres de familia de aquellos estudiantes que iban bien. Pero el que va mal casi nunca asiste, ¿no? Entonces el padre de familia debe involucrarse más. Yo creo que es un actor al que tenemos de alguna manera que buscar estrategias para hacer que se vincule a la educación del estudiante, porque tiene mucho que ver de verdad en los resultados, buenos o malos, que se obtengan en el sector educativo. Yo con esas inquietudes que dejo, pues dejo las conclusiones para que por favor, pues ustedes, yo creo que con los argumentos que dimos el día de hoy puedan sacar sus propias conclusiones. Yo creo que las cifras lo muestran claramente, Mari, ¿verdad? Una década perdida en términos de resultados en el sector educativo en el Magdalena y en nuestras entidades territoriales.